Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 15 de septiembre del 2021 estamos una vez más compartiendo en este programa Cristo viene ya de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes. Estamos como cada miércoles compartiendo en este mediodía, ya incursionando los primeros minutos de la tarde para poder compartir juntos este tiempo de palabra, este tiempo con la presencia del Señor, que podamos establecer este tiempo de relación juntamente con la palabra, con el Espíritu Santo, que podamos en esta hora poder afinar nuestro oído, ¿sí? a su dial, si está escuchando por la radio, si está escuchando en la aplicación de la radio en su móvil, o si tal vez nos está siguiendo por el Facebook también. Allí estamos saliendo en vivo en esta hora para poder compartir juntos este tiempo de palabra, ¿sí? Cristo está viniendo, amado. Cristo viene a buscar a su iglesia, a su cuerpo. Cristo viene a buscarse a sí mismo. Entonces, en este tiempo, usted y yo como cuerpo de Cristo, que somos como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para ese evento. ¿Sí? La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo tiene que estar más que nunca, ¿no? Despierta, más que nunca avivada en este sentir, ¿no? Que la iglesia pueda entender que estamos incursando los últimos tiempos de la iglesia en el mundo, ¿sí? La iglesia está transicionando, por así decirlo, un tiempo, ¿sí? En el cual prontamente va a ser levantada, va a ser arrebatada. Entonces tenemos que estar a cuenta con el Señor, tenemos que estar bien con el Señor, tenemos que empezar a ordenar lo que tal vez pueda estar desordenado en nuestra vida, a poder santificarnos más, a poder estar conectados cada vez más al Espíritu Santo, porque es el que nos va a traer esa convicción, ¿sí? De pecado, de justicia, de juicio, para que todos procedamos a un arrepentimiento, ¿sí? El Señor quiere que su iglesia entienda, ¿no? Entienda que vivir arrepentimiento no es solamente el día que hemos aceptado a Cristo y ya después no tenemos que arrepentirnos más de nada, no, amado, porque usted y yo estamos en la tierra, usted y yo estamos viviendo en este cuerpo, ¿no? En el cual estamos transicionando este mundo, ¿no? Y vienen situaciones, cosas, y seguimos, ¿no? Por ahí tal vez cayendo, ¿no? En pecado, no tan grosero por ahí, pero amado, todo lo que no procede de fe, dice la palabra, es pecado. Entonces tenemos que en este tiempo entender que la iglesia del Señor Jesucristo que viene a buscar es sin mancha, sin arruga, y eso significa de santificarnos, eso significa de tener nuestras vestiduras limpias, eso significa de poder cada día entender que podemos fallar en los pensamientos, en los sentimientos, en las decisiones que tomamos, que muchas veces nos llevan al fracaso, ¿no? Nos lleva a ningún lado, muchas veces decisiones malas tomadas, ¿no? Porque tal vez no hay una dirección correcta, tal vez que podamos recibir, ¿no? O estar atentos, porque tal vez muchas veces nos desconectamos de Dios en la oración, o tal vez dejamos de leer la palabra, o tal vez por ahí no ha dejado de congregar, ¿no? Que es muy común hoy en día, mucha gente fuera de la iglesia, muchos hijos de Dios, muchos cristianos que han abandonado las iglesias, que han abandonado el congregar, que han abandonado el servicio a Dios, que han abandonado la fe, ¿no? Y se ha vuelto al mundo, amado. Y es un tema esto, porque son señales que el Señor dejó establecido allí en la Escritura, que iban a acontecer. Todo lo que estamos viviendo hoy no es sorpresivo para Dios, porque ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer hasta ahora y lo que va a seguir aconteciendo hasta que Cristo venga, hasta el final de los siglos. Entonces tenemos que entender, amado, en este tiempo que la gracia y la misericordia de Dios cada día son renovadas, cada día está más vigente que nunca, porque aunque haya abundancia de pecado en la tierra, lo que sobreabunda es la gracia. Lo que sobreabunda es el favor inmerecido de Dios para que cada pecador se arrepienta
cada pecador se vuelva a Dios, cada hombre y mujer pueda conectarse al Padre a través de Cristo, ¿sí? Y la Iglesia ocupa un rol muy importante y compartía en todos estos programas, ¿sí? En el cual tiene que entender que somos los que llevamos el mensaje del Evangelio, ¿sí? A toda criatura. Entonces tenemos que primero nosotros, ¿no? Como aquellos portavoces de Dios, aquellas trompetas de Dios, aquellos atalayas, aquellos que estamos anunciando la venida del Señor, pero también estamos anunciando que la maldad está acrecentando, que el pecado cada vez está avanzando, que la iniquidad cada vez está más vigente, la apostasía cada vez más vigente, y mucha gente en este tiempo está viviendo engañada, ¿sí? Engañada, y es muy común, porque al enemigo le funcionó allí en el huerto, engañando a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y eso lo sigue haciendo hasta que él se ha lanzado al lago de fuego junto con la muerte, ¿no? Junto con el falso profeta, con el anticristo. Entonces, amado, en este tiempo usted tiene que entender los tiempos que estamos viviendo, y que no es un chiste esto, amado, no es un juego, no es bueno. El Señor, como dicen muchos, ¿no? Como hicieron las vírgenes insensatas, el Señor tarda en venir, no va a venir esta noche, no va a venir. Sigamos durmiendo, ¿no? Sigamos haciendo la nuestra, ¿sí? Amado, el tiempo se están acortando. Ya le voy a repetir, no queda mucho tiempo de que el Señor venga a buscarse a su cuerpo, ¿sí? Venía a buscar a la iglesia. Entonces tenemos que en este tiempo entender, ¿sí? Entender que la gracia y la misericordia de Dios está a favor de los hijos de Dios, está a favor de la iglesia. Entonces aprovechemos, amada iglesia, en este tiempo que me está escuchando, ¿sí? Si bien esta radio las puede escuchar aquellos inconversos, tal vez que no son de la iglesia, que están tal vez trabajando en algún negocio o están escuchando a través de la radio, ¿no? Este mensaje, o a través de las redes sociales, que pueda entender que el amor de Dios, ¿sí? Dice allí en Juan capítulo 3 verso 16 que fue de tal manera su amor, ¿sí? Por el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay en este tiempo una oportunidad de poder acercarnos a Dios, de poder arreglar cuentas con Dios. Si hemos claudicado en la fe, volvernos a activarnos, volvernos a la casa, volver a congregar, volvernos a conectar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque si usted es un cristiano, un hijo de Dios, no puede estar aislado de la iglesia, no puede estar aislado del cuerpo, ¿sí? Yo no sé si lo he compartido, pero creo que en los primeros programas dije, ¿no? Un miembro fuera del cuerpo tiende a podrirse, ¿no? Tiende a descomponerse, a morirse. Entonces, amado, en este tiempo, si usted tal vez se ha desprendido del cuerpo o se ha apartado del cuerpo, se ha ido de la iglesia, no tarde mucho en regresar, ¿sí? No espere como el hijo pródigo tocar el fondo y estar comiendo con los cerdos cuando hay un banquete en la casa del Padre, esperando para que usted pueda sentarse nuevamente en la mesa a recibir el alimento, a recibir todo lo que necesita para continuar en este camino de la fe, en este caminar en el Señor hasta que Él venga, podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él aparezca, ¿sí? A buscarnos. Entonces, en este mediodía quiero compartir en estos primeros minutos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, ¿sí? Capítulo que hoy muchos tal vez lo están leyendo, escuchando, ¿no? O lo están recibiendo a través de la radio, a través de sus respectivas congregaciones, a través de sus pastores, a través de aquellos maestros, evangelistas, los que estén predicando la palabra, ¿sí? Es muy común que se use este capítulo de Mateo 24, donde allí los discípulos del Señor le empezaron a preguntar, ¿no? A Jesús cuándo iba a venir el fin, ¿no? Cuándo iba a venir todas esas cosas, porque yo me imagino, porque si ellos le preguntaron todas estas cosas al Señor, es porque Él estaba hablando de eso. Cuando uno se le despierta la curiosidad por algo, cuando escucha, ¿no? Cuando está viendo
¿no? Que lo que está hablando, por ejemplo, aquí el Señor, ¿no? Que venía anunciando de que Él vino a la tierra, ¿sí? A traer el reino de Dios a la tierra, que vino a establecer el reino de Dios. Y claro, ellos pensaban en ese momento que iba a ser en ese momento en forma visible, ¿no? O sea, que se iba a instaurar en ese momento el reino de Dios allí en Israel. Pero ellos no entendieron que la primera venida, por así decirle, del Señor, hecho como nosotros, en carne y sangre, tenía que venir primero a morir en la cruz, ¿sí? Y eso ellos no lo podían entender. Entonces, claro, había muchas preguntas, ¿no? En los discípulos, en los que estaban siguiendo al Señor con referente a esto, porque Él decía, ¿no? Bueno, ahora vamos para allá, venimos para acá, va a acontecer esto, va a acontecer aquello, ¿no? Entonces, claro, eso despierta una curiosidad, ¿no? Una curiosidad en saber, ¿no? En querer conocer lo que va a pasar, qué señales, ¿no? Te decía acá, si usted lee qué señales tenemos que esperar para ver que se cumpla lo que estás diciendo, ¿no? Entonces tenemos que entender este tiempo que el Señor ya advirtió con bastante siglos, milenios, por así decirle, ¿no? Lo que iba a pasar en la iglesia, lo que iba a pasar en el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a este capítulo, porque allí nos habla el Señor de su venida, de su regreso, de lo que va a pasar, lo que va a acontecer, ¿sí? Para que Él venga. Y mire lo que dice Mateo 24, yo le animo a que usted lo lea todo, el capítulo, ¿sí? Porque lo que voy a hablar ahora son pocos versículos para que podamos desarrollarlo, ¿sí? Dice allí Mateo 24, del capítulo 10 al capítulo 14, vamos a leer en esta oportunidad, ¿sí? Dice allí el Señor a través del evangelista Mateo, ¿no? Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces quiero resaltar varios puntos acá que el Señor nos está mostrando, o podemos verlo hoy, ¿no? Muy común lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, porque cuando el Señor habla aquí, está hablando a su iglesia, a sus discípulos, a sus apóstoles, porque a través de ellos iba a resurgir, ¿no? Lo que conocemos hoy, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que esta palabra primeramente es para la iglesia, ¿sí? Porque si usted le dice, ¿no?, todas estas cosas que habla el Señor a la gente que no conoce a Dios, que no conoce al Señor o que no tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Claro, se le hace imposible, ¿no? Poder entenderlo con profundidad. Pero usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, ¿no? Entonces tenemos que irnos en realidad a lo profundo de lo que el Señor está hablando, de los acontecimientos que iban a suceder, lo que están sucediendo, para que se acelere, ¿no? Ese día que ellos estaban anhelando, ¿no? Que es ver el reino de Dios instaurado, ¿no? Pero claro, antes que venga ese reino de Dios establecerse en la tierra, tiene que acontecer un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas que tiene que suceder en el tiempo de la iglesia en el cual estamos, ¿sí? En el tiempo de la iglesia, hasta que Él nos arrebate o venga a buscar a su cuerpo, tenemos que entender que una de las señales que iba a acontecer, ¿sí?, de su regreso es que muchos tropezarían, ¿no? Eso comienza diciendo: muchos tropezarán entonces, ¿sí? Y hoy en día vemos eso, mucha gente tropezando en el caminar en la fe, ¿no? Mucha gente que está en este tiempo tal vez tambaleándose, ¿no?, en el caminar en la fe, a tal punto de que terminan cayendo, ¿no? Entonces, claro, cuando ocurre eso, ¿no?,
la gente por lo general dice ya Dios no me ama porque le fallé. Entonces empieza a haber un retroceso en la fe, empieza a haber un cortar en el caminar en la fe y se empieza a volverse atrás las personas, empieza a ocurrir en ello lo que hoy vemos, ¿no? Una apostasía, abandonar la fe, ¿sí? Eso es un apóstata. Apóstata es renunciar a lo que hemos creído, ¿no? A lo que hemos aceptado a Cristo y estamos viviendo, ¿sí? Contrario a lo que hemos aceptado. Hemos vuelto o se han vuelto atrás mucha gente que ha caído, que ha tropezado. Es una señal de lo que tiene que acontecer antes de que Cristo venga. Pero amado, estamos en un tiempo donde puede levantarse, donde puede volver a empezar o puede, como dije recién, arrepentirse, ¿sí? De sus pecados y restaurarse en el Señor y poder volver, ¿no? Ahora vamos a estar desarrollando todo esto, ¿no? Entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, ¿sí? Estamos viendo tiempos peligrosos, lo dice la Escritura. Estamos viendo tiempos de engaño, ¿sí? Y se ha acrecentado el engaño, tanto dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, como en el mundo, ¿sí? Todos, en su medida, hemos sido engañados en algún momento de nuestra vida, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos le ha pasado eso? Que han sido engañados. Tal vez alguien que le ha prometido algo lo estafó en algún negocio, ¿no? Y claro, y muchas veces creemos que dentro del cuerpo de Cristo o de la iglesia no tendrá que ocurrir estas cosas. Pero acá el Señor nos dice, ¿no? Que vendrán tiempos peligrosos, que aún habrá falsos profetas que se van a levantar y engañarán a muchos. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero en el final de los tiempos que estamos viviendo se ha acrecentado de manera abrupta dentro del cuerpo de Cristo. Como dijo el apóstol Judas en su epístola universal, ¿no? Se han introducido dentro de la iglesia personajes, ¿no? Para desviar a los que eran verdaderos en el caminar en la fe, para hacer tropezar, para hacer caer, para que se vuelvan atrás en su decisión, para confundir, para destruir, ¿no? Y se han levantado esos falsos profetas, y a causa de eso mucho cuerpo de Cristo, mucha iglesia se ha enfriado en el amor, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Que se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, hoy se ha multiplicado la maldad, amado. Estamos viviendo tiempos, como dije recién, peligrosos, tiempos donde si usted se descuida, sonó, ¿sí? Entonces tenemos que entender, ¿no? La Escritura, que a multiplicarse la maldad, la iniquidad, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el Señor, la iniquidad infundada por el enemigo, ¿sí? Que está haciendo y gobernando en las mentes de los hombres impíos para traer destrucción a la tierra, matar la creación de Dios, que es el hombre, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la maldad está multiplicándose y que a causa de eso el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Pero dice acá algo tremendo el Señor, ¿no? Que nos da un ánimo, ¿no? Para poder entender que tenemos que volvernos, porque dice más el que persevere hasta el fin, a pesar de todas estas cosas que yo le estoy diciendo a su discípulo, ¿no? Y lo está diciendo en este mediodía, aunque ocurra todas estas cosas, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Y remata diciendo el Señor, ¿no? En el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Hoy lo que está haciendo la iglesia, o que le debería hacer la iglesia, es anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Anunciar que el reino del Señor está viniendo, ¿sí? Que el reino de Dios está viniendo a la tierra, pero antes tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Antes eso tiene que ocurrir, que el Señor se lleve a una iglesia
madura, ¿sí? A una iglesia que camina en fidelidad, ¿sí? Ese es el mensaje que quiero decirle en este mediodía. Cristo viene a buscar una iglesia madura y una iglesia fiel, ¿sí? Y para que ocurra eso, tiene que haber una perseverancia en nuestra vida. Tiene que haber un caminar perseverante en la fe, ¿sí? No podemos en este tiempo abandonar la fe, ¿sí? Si usted está pensando colgar los botines, la toalla, ¿no? El caminar en la fe es una mala decisión, porque Cristo viene, amado. Este no es tiempo para retroceder, este es un tiempo para seguir, este es un tiempo para perseverar hasta el fin. Aunque vengan degollando, como dice el refrán, tenemos que estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga, y eso significa perseverar. No porque hayamos tropezado o caído, que es el fin, tenemos que levantarnos, ¿sí? Entonces, en este mediodía, antes de seguir desarrollando esta palabra, ¿sí? Que usted pueda, si quiere comunicarse con nosotros, si usted quiere dejarnos su petición, su pedido de oración, le voy a pasar los teléfonos, ¿sí? De aquí de la radio, para que usted pueda comunicarse con nosotros, ¿sí? Ahí está mi hija María Victoria en los teléfonos para recibir su llamado. Al 39 76 45 31, 42 21 53 15 son los directos de la radio, ¿sí? Usted puede estar llamando allí directo y vamos a recibir su petición, ¿sí? Lo que usted quiera compartir con nosotros. Y el WhatsApp de la radio es 11 39 01 12 01, ¿sí? Ahí usted puede también enviar su mensaje, su pedido de oración. Vamos a estar orando antes de terminar este programa por su necesidad y por lo que estamos impartiendo en esta hora, ¿sí? Entonces tenemos que en este momento decirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que venga a nuestra vida y empieza a avivarnos y que nos empieza a introducir, ¿no? En la presencia misma de Él, ¿no? Para que podamos entrar en un convencimiento, si tal vez hemos caído o tal vez hemos tropezado o tal vez estamos a punto de claudicar en la fe y estamos a punto de abandonar todo. Esta es la hora para que deje que el Espíritu Santo le traiga esa fortaleza que usted necesita, le traiga a su vida un nuevo tiempo de refrigerio a través del arrepentimiento. Amén. Así que vamos a alabarle en esta hora y enseguida continuamos con el mensaje de la palabra de Dios.
Aleluya, ¿sí? Que podamos entrar en una intimidad, ¿sí? Con el Señor, que podamos en esta hora poder establecernos, ¿no? En la presencia del Señor. Y como dije recién, ¿sí? Si tal vez ha estado tropezando o ha caído, este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de avivarse, este es el tiempo de volver a conectarse al Señor, ¿sí? Este es el tiempo de volver a estar donde Dios quiere que usted esté, ¿sí? Es en su casa, ¿sí? En la iglesia, sirviéndole a Él, ¿sí? Que su amor por Él no se apague, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al versículo 5 vamos a leer para que usted pueda entender que también está relacionado con lo que dijo el Señor de los que perseveran, ¿no? Los que perseveran van a ser salvos, ¿no? Y de allí la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿sí? Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Entonces aquí está diciendo el Señor a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Éfeso, pero está diciendo también a la iglesia de este tiempo, ¿sí? Si tal vez ha caído, ¿sí? Si tal vez en este tiempo ha dejado de servir al Señor, se ha apartado de la fe, se ha enfriado en el amor hacia Él, ¿sí? Este es el tiempo para arrepentirse, para volver a las primeras obras, para volverse al Señor, ¿sí? Para arreglar cuentas con el Señor, porque como dice acá, que Él viene, ¿sí? Él viene a buscar, ¿no? Él viene a pedir, ¿no? Resultado de lo que hemos alcanzado para Él en el caminar en la fe y cómo estamos con Él, ¿sí? Yo decía recién que el Señor viene a buscar una iglesia madura y una iglesia fiel, ¿sí? Acá dice, ¿no? Justamente hablando de eso, de la fidelidad, del perseverar, de estar continuamente con una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Pero un arrepentimiento genuino, no que usted siga practicando el pecado, sino arrepentirse de verdad, abandonar el pecado, ¿sí? Santificarse cada día más. Por eso cada día es importante que usted se renueve delante de la presencia de Dios. Cada día usted vaya a la intimidad con el Padre y allí sea sincero con Él, porque no le podemos ocultar nada al Señor. Él nos conoce mejor que nadie, incluso mejores que nosotros mismos. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ir, ¿sí? Allí a la intimidad. Por eso el Señor Jesús enseñó a orar así: cuando ores al Padre, ciérrate en tu habitación y cerrá la puerta, ¿sí? Ore a tu Padre en secreto, y que tu Padre vea en secreto, después te va a recompensar en público, ¿no? Está hablando de toda una intimidad con Dios, está hablando de poder ser sincero y abierto con un Padre. Muchas veces hemos tomado a Dios, ¿no? Como una figura inalcanzable. Hemos tomado o se ha proyectado un Dios que sí castiga el pecado porque es un Dios santo, 3 veces santo, pero es un Padre, y un Padre amado. ¿Qué padre no quiere estar con sus hijos? ¿Qué padre no quiere que a sus hijos le vaya bien? ¿Qué padre no quiere que a sus hijos fracasen? Amado, el deseo de Dios como Padre de nuestra vida, como Padre espiritual, como el Padre de los Espíritus, ¿sí? Está para abrazarnos, está para fortalecernos, está para volvernos a levantar si hemos caído tropezado. Entonces tenemos que en este tiempo entender que el arrepentimiento que tenemos que ensayar nos conduce directamente a una relación de hijo a padre.
¿sí? Los hijos tienden muchas veces, ¿no? Por lo general, a tardar en ir al padre, ¿no? Porque tal vez ven a un padre que los va a castigar porque cometieron un error, ¿no? Y claro, y pues no se atreven a pedirle o a decirle, papá, me mandé tal macana, ¿no? Y a veces creemos que Dios también está así, esperándonos con un garrote, ¿no? O con un cinto, no sé, para darnos porque fallamos. Al contrario, amado, lo que Dios quiere es nuestra santificación. Lo que Dios quiere es que nos perfeccionemos, que maduremos, que crezcamos en el caminar del Señor, que seamos fieles, constantes, perseverantes en el caminar, que por más que haya personas que resbalen, que tropiecen, que caigan en engaño, que haya personas de maldad, que haya toda una estratagema del enemigo para enfriarle su fe, para enfriarle su amor hacia Dios. Este es el tiempo para activarnos en el Señor. Este es el tiempo para volvernos al Señor. Este es el tiempo para renunciar a lo que nos separa de Dios, a lo que nos aleja de Dios. Entonces yo le animo en esta mediodía, en esta tarde ya, ¿sí? Que usted pueda entender que si su primer amor se ha ido, ¿no? Ese primer amor que usted tuvo con el Señor cuando le recibió, ese primer amor en el cual usted se la jugaba por Él, ¿no? Y le predicaba a todo el mundo y llevaba gente a la iglesia y aún su vida era un testimonio en la tierra de haber alcanzado la salvación y caminaba en un ordenamiento, caminaba en fidelidad, pero por al ver todas estas cosas que el Señor dijo, ¿no? De que muchos tropezarían, de que vendrían falsos profetas, de que vendría el engaño, de que la maldad se multiplicaría y aún los que están dentro del cuerpo de Cristo iban a apostatar de la fe. Y cada vez mucha gente, muchos hijos de Dios, al ver esto, ¿no? Al ver de que muchos tropiezan, aún siervos de Dios caen en pecado, piensan que se le viene todo el mundo abajo y que no hay más remedio para él. Sin embargo, acá el Señor dice, ¿no? Recuerda por tanto de dónde has caído, ¿no? Y arrepiéntete y haz las primeras obras porque si no, ¿no? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, ¿no? De tu lugar y si no te hubieras arrepentido. Entonces, en este tiempo, antes de que venga el Señor a buscar a su cuerpo, a la iglesia, le está dando, por así decirle, este tiempo para que podamos, si usted se ha apartado o se ha apostatado de la fe, arrepentirse y volver al primer amor, volverse al Señor, de verdad, ¿sí? Porque el que dio su vida en la cruz, el que le trajo salvación es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, de que el Padre nos dio a su Hijo para que seamos salvos, no para que seamos condenados. Entonces, si usted vive condenado, no es porque Dios lo condenó, sino porque usted mismo se está autocondenando. Y porque el diablo, usted le ha dado lugar al diablo para que le ponga esos pensamientos de que usted ya no es hijo porque ha fallado, ¿no? Y hoy en día hay una corriente, ¿no?, de pensamiento dentro del cuerpo de Cristo, de que porque usted falló como hijo de Dios, ya no es más hijo. Y es una mentira, amado, porque la Escritura dice que a todos aquellos que han recibido al Señor, el Padre los adopta como hijo de Dios. Entonces, amado, tenemos que entender este tiempo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, ha aceptado a Cristo, usted es un hijo. Y que hay chance para que usted se vuelva a activar en la casa, en el servicio para Dios, levantar su amor para con Él, perseverar, ser fiel, alcanzar un nivel de madurez dentro del cuerpo de Cristo, dejar de andar de aquí para allá, de que cada vez que cae abandona, cada vez que ocurre algo en su vida, un problema, una situación, y ya deja de orar, deja de leer la palabra, deja de congregar, deja de confiar en los siervos de Dios que Dios le estableció en la casa. Entonces este es el tiempo, amado, de madurar. Eso estamos hablando, ¿no?, en todo este mes, en este programa, de la madurez que tiene que alcanzar el Hijo de Dios. No quedarse en una niñez, sino alcanzar una estatura, una madurez dentro del cuerpo de Cristo.
que podamos alcanzar esa madurez y esa templanza, ¿no? Que nos hace estar estable en momentos donde hay dificultades, en momentos donde hay engaño, en momentos donde la maldad crecienta. La perseverancia es clave de la madurez. Si usted no está perseverando, no tiene madurez. Todavía aún sigue siendo un niño en su manera de pensar, en el caminar en el Señor. Entonces tiene que desarrollar esa clase de perseverancia para que su madurez, ¿sí?, pueda hacerle estar fieles al Señor, caminar en fidelidad para con Él. ¿Sí? Él viene a buscar una esposa fiel, le voy a repetir, viene a buscar una esposa madura. No viene a casarse con una niña, ¿sí? Viene a casarse con una esposa, con una mujer, ¿no? Figura de la iglesia, por supuesto, que somos todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que tenemos que alcanzar ese nivel de madurez y de fidelidad para con Él. Ser fieles, ¿sí? Ser fieles en este tiempo donde muchos apostan contra la fe, donde muchos retroceden en caminar en el Señor. Que hoy, en esta hora, usted se levante y reconozca donde ha caído y se arrepienta. La sangre del Hijo de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que ser valientes en este tiempo de reconocer: Señor, he caído, Señor, he fallado, pero aquí estoy una vez más para levantarme, porque dice el proverbio, ¿sí? Mire lo que dice el proverbio justamente de los que caen, los que tropiezan, ¿sí? Proverbios capítulo 24, verso 16. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Sí? Si usted es un hijo, una hija de Dios, un cristiano, usted es un justo delante de Dios. No por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Al morir por nuestros pecados, nos justificó a través de su sangre para que seamos declarados libres de todo pecado y no tengamos que deber nada, amado. Entonces, si el Señor nos dice que si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse otras tantas, este es el tiempo de que usted se levante. Este es el tiempo para que usted practique la justicia de Dios, ¿sí? Y practicar la justicia de Dios es hacer su voluntad. Y la voluntad del Padre es que usted sea fiel. La voluntad del Padre es que usted le sirva a su Hijo Jesucristo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces entendamos en este tiempo, ¿sí?, que usted tiene que alcanzar un nivel de madurez y de fidelidad para con Dios, porque Cristo viene. Cristo viene a buscar, voy a repetir, una iglesia madura y una iglesia fiel, ¿sí? Una iglesia que esté preparada para cuando Él regrese. Y la clave de eso es que usted viva arrepintiéndose cada día, ¿sí? Revisar junto con el Espíritu Santo y a través de la Escritura y a través de congregar en una iglesia, en una casa de oración, que usted allí pueda recibir toda una impartición de la palabra para que pueda ordenar su vida, para que pueda llegar esa vida de fidelidad, de perseverancia, amado. Y la perseverancia tiene que ver con no dejar de correr la carrera, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Hay que correr la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera hasta el final. Entonces tenemos que correr la carrera, amado. No es tiempo para pararnos, no es tiempo para dejarnos caídos, es tiempo de levantarse, seguir corriendo la carrera con paciencia hasta la venida del Señor, o hasta que tal vez tengamos que partir, no sé, pero tengamos que seguir corriendo, amado. Tiene que seguir corriendo la carrera. No claudique en la fe, no apóstate, no se aposta contra la fe, amado. Que hoy pueda levantarse y entender que el Señor le ama y le perdona, pero usted tiene que arrepentirse. Ese arrepentimiento genuino. Usted no es un impío, usted es un justo, entonces tiene que levantarse. Amén. Los impíos no pueden hacerlo, ¿sí? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la sangre redimida que usted tiene, ¿sí?, a través del sacrificio en la cruz. Entonces, amado, quiero que usted entienda en esta hora
de que tiene que levantarse, tiene que servirle al Señor, tiene que afinarse con Él, tiene que amigarse con Dios, tiene que restaurar el altar de su corazón para con Dios, adorarle en espíritu y en verdad, servirle en una casa, crecer allí hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, alcanzar el ministerio que Dios tiene en usted, en su espíritu, a usarlo para el cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia hasta que Él venga a buscarla. Entonces levántese en esta hora, levántese en fe. Quiero orar en esta hora por esta palabra, ¿sí? Quiero orar para que podamos entender esta palabra que les puedo compartir en este mediodía. Amén. Padre, te doy gracias en este mediodía, aquí en Bosques, en la voz profética. Señor, te damos gracias por este programa Cristo viene ya. Señor, que podemos compartir y repartir tu palabra, el pan tuyo que trae vida, que trae restauración, que trae sanidad, que trae un verdadero alimento al cuerpo, Señor, al cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que obres con poder en cada vida que está escuchando a esta hora. Si tal vez ha tropezado, ha caído, dice tu palabra, que si 7 veces cae el justo, otra tanta se va a levantar, porque su fidelidad, su amor para con Él, para con Dios, es lo primordial. Y practicar la justicia es hacer tu voluntad, y la voluntad tuya, Señor, es que estemos a cuenta contigo, caminemos en un nivel de madurez y un nivel de fidelidad para contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer corriendo la carrera con paciencia hasta el final. No dejar de correr, Señor, no abandonar, no retroceder, sino tomar la cruz y seguir a Cristo, servir a Cristo. Que el amor de muchos se han enfriado, pero en esta hora, dice el Señor, arrepiéntate, mira dónde has caído, haz las primeras obras, vuelve al primer amor, a ese enamoramiento con el Señor, vuelvas a tener ese vínculo perfecto, vertical con tu Padre, con Cristo en el medio, a través de su sangre, que te limpia de todo pecado, te restaura, te renueva y te lleva a alcanzar todo el nivel que tienes que alcanzar en el cuerpo de Cristo. Levántate en esta hora, dice el Señor, ven a mi presencia, yo te voy a recoger, yo te voy a restaurar, yo te voy a poner de vuelta en la casa al servicio. Pero la clave es el arrepentimiento, la clave es volverse, la clave es amar al Señor sobre todas las cosas. Por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Poner a Cristo en primer lugar y servirle, honrarle, obedecer su palabra para poder establecernos y perseverar y estar en pie hasta la venida del Hijo de Dios. Bendigo este tiempo, bendigo a cada vida, a cada alma que está escuchando y está escuchando esta hora o lo ha bendiferido a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, sana que está enfermo, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, oído a los sordos, que los paralíticos caminen, que lo que está muerto resucite, que lo que está todavía latiendo en caliente aún hierva más en el amor de Cristo hasta el fin. Gracias te doy por esta hora, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración en el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a toda la amada audiencia de aquí de la radio La Voz Profética, de todo Bosques, de todas las ciudades aledañas. Le animamos a que pueda conectarse con nosotros a mi WhatsApp, a mi teléfono, al 41 67 13 30, 41 67 13 30. Usted puede estar comunicándose conmigo, ¿sí? Vamos a orar por su necesidad y a compartir una palabra, ¿sí? Estamos aquí trabajando en la ciudad de Bosques, ¿sí? Sembrando la palabra, abriendo una obra también en cualquier momento aquí en esta localidad. Amén. Así que le animamos
a que puedas seguirnos el próximo miércoles. Voy a seguir compartiendo la palabra de Dios porque Cristo viene ya, ¿sí? Y Dios hoy les bendice. El pastor José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes los saludo y los bendigo. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.